Bienvenidos a una nueva reunión online. Estamos felices de poder compartir esta reunión juntos. Qué lindo es poder estar conectados. Y qué bueno es que vos puedas participar desde tu casa, desde el lugar donde estás, no como un espectador, sino estar en la adoración todos juntos, haciendo tuyas las palabras y adorando a Dios. Entrego lo que soy, este lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me paso a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No
más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar. Estamos muy expectantes, el pastor tiene un mensaje de parte de Dios para nuestras vidas, así que te invito a que estés bien atento, Dios quiere hablarte, así que si quieres puedes tomar nota, estar bien atento a lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones. Hola iglesia, qué lindo es compartir otro domingo más, estar conectados de esta manera. Hoy quería compartir con ustedes un mensaje que está en Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11. Dice la palabra de Dios: así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembre y pan al que come. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. ¡Qué hermosa palabra! Me gustaría compartir este mensaje ahí donde estás en tu casa, pero antes hagamos una oración. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque es viva y eficaz. Señor, más cortante que espada de dos filos. Y hoy necesitamos que obres en nuestros corazones. Señor, que transformes nuestra vida a través de tu palabra. Amén y amén. Tenemos que declarar la palabra de Dios. Nosotros tenemos la certeza de que cuando la palabra de Dios nosotros la proclamamos, hay poder. Y ocurren cosas poderosas cuando proclamamos, cuando hablamos la palabra de Dios. Recién leíamos y dice, nunca vuelve vacía, siempre cumple sus propósitos. Tenemos que aprender entonces a hablar la palabra de Dios. Esta palabra de Dios se tiene que proclamar en fe. No es solo repetirla como un amuleto o conocerla. Tenemos que creerla, y no solamente conocerla o creerla, sino vivir de acuerdo a aquello que creemos. La palabra de Dios hablada en fe puede cambiar las circunstancias. Vidas son transformadas a través de la palabra, historias son cambiadas. Personas a las que los médicos les dijeron, no vas a poder tener hijos, hoy abrazan aquello que era imposible, sus hijos. Aquellos que tal vez necesitaban una bendición económica y es imposible hoy comprar una casa, me decía alguien, Dios hace el milagro. Aquellos que necesitan paz, proclamamos la paz de Dios en medio de nosotros. Y no es nuestro mérito, sino es Dios mismo quien obra cuando nosotros proclamamos su palabra. Algunos me preguntaron, ¿podré ser amado alguna vez como quiero ser amado? Un compañero o una compañera en la vida, y para la gloria de Dios proclamar el amor de Dios y su palabra transformó vidas. Por eso nosotros creemos que la palabra hablada en fe puede cambiar las circunstancias. Muchos de nosotros pudimos experimentar momentos negativos, circunstancias, historias que no fueron muy lindas vivirlas, pero la palabra de Dios es verdad. Y la palabra de Dios es más poderosa que los hechos. Ese sería, por ahí decimos, el punto 1. La palabra de Dios es más poderosa que los hechos. Lázaro, aquel hombre que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento, estaba muerto. Era un hecho eso. Era lo que había ocurrido. Pero cuando Jesús caminó hacia la tumba y habló, su palabra, que es la verdad, cambió los hechos. Yo no sé las circunstancias que vos te encontrás, pero la palabra es más poderosa que las circunstancias en las que estás. Dice la palabra de Dios que a través de los evangelios lo podemos experimentar una y otra vez. Leemos y se repite acerca de personas que se acercaban a Jesús. Se acercaban enfermos, se acercaban poseídos, desprotegidos, derrotados, aquellos que se sentían vergonzosos incluso, y Jesús, cuando habla con ellos, sus historias cambian para siempre. Aquellos que aceptan esa palabra fueron sanados, fueron liberados, fueron acompañados y transformaron sus vidas de derrota en victoria. Nunca tenemos que magnificar o poner por encima nuestras circunstancias que a Dios.
Dios es más poderoso y su palabra es la que actúa de manera milagrosa. Cuando Dios habla, las cosas cambian. Cuando Dios habla, las cosas cambian. Entonces, la palabra de Dios es lo que necesitas para poder creer. Dice, oí y creí. Dice en la palabra de Dios. Por eso es importante poder oír para creer. Que podamos oír su palabra. Esta palabra está repleta de promesas que son para cumplirse en cualquier persona, pero cualquier persona que crea y que actúe en consecuencia de esta creencia. Así como vos, decía, yo también tuve momentos desagradables en mi vida. Quizás fuiste engañado, quizás fuiste herido, quizás fuiste calumniado. Quiero decirte una cosa, eso puede producir actitudes de amargura, falta de perdón, resentimiento. Todos tuvimos momentos difíciles, todos atravesamos hechos negativos, pero la palabra de Dios obrando en mi corazón trajo buen fruto. Y es lo que yo quiero que ocurra en tu vida. Cuando aprendemos a hablar la palabra de Dios por fe y a creerla, somos libres de estas cosas, de la falta de perdón, del resentimiento, y podemos vivir una vida en libertad. Cuando aprendemos a hablar su palabra, somos libres. Sin importar lo negativo que hayas atravesado. No quiero minimizar tu dolor, no quiero minimizar aquellas cosas que para mí fueron dolorosas. Quiero que podamos entender que el poder de Dios es más grande. Por eso, nosotros entendemos que la palabra de Dios produce cambios en el que desea que Dios sobre su vida. Porque es el deseo mismo de Él. Dice su palabra que Él quiere dar un propósito, su palabra darte un propósito. Dios compara su palabra con la semilla. Cuando plantes la semilla, cuando plantes hablando su palabra, cuando plantes la semilla orando, cuando plantes la semilla creyendo y actuando, esto va a producir lo que Dios desea. ¿Qué es lo que estás queriendo que Dios obre? El deseo de Dios en tu corazón es que su palabra se haga real en tu vida. Por eso tenemos que hablar la palabra de Dios. Muchas veces hablamos de tantos y tantos temas, pero lo importante es que hablemos de Jesús. Que el centro de nuestras palabras pueda ser Jesús. Que tu enfoque esté en Jesús. Que tu enfoque esté en su palabra. Muchas veces vivimos hablando palabras y en este tiempo, si tendríamos que hacer un promedio de las veces que hablamos acerca de coronavirus y de cuántos hablamos de Jesús. Si tuviéramos que hacer un promedio de cuánto estás hablando de la inseguridad, de cuáles son tus miedos, de cuánto es el caos que estamos viviendo y cuál es o cuánto tiempo estás hablando de Jesús, ¿cuál sería el que más estás hablando? Cuando nuestros corazones están movilizados por circunstancias que nos rodean, que puede ser o no, que sean difíciles para nosotros, pero quiero decirte algo, Dios es más poderoso. Dios es más poderoso que tus circunstancias. Cree en lo que la palabra de Dios dice más que en tus circunstancias. Yo tengo que creer más en la palabra que Dios dice que en mis circunstancias. Cada uno de nosotros está siendo desafiado. Dios desea que su propósito se cumpla en tu vida. Proclama la palabra del Señor. Que proclamemos su palabra en nuestra casa. Que nuestros hijos conozcan su palabra. Que nuestros amigos sepan que hablamos acerca de Dios. Porque va a querer desenfocarnos. Cualquier historia a nuestro alrededor va a querer desenfocarnos. Charlaba hoy con un amigo que estaba atiende su negocio y me hablaba acerca de la circunstancia que estábamos viviendo, un momento muy doloroso mirando el noticiero. Y realmente cuando uno se llena de estas cosas, ¿qué pueden ocurrir cuando vas a un negocio o al lugar que vayas? O en el colectivo o en el auto. Vamos a atravesarnos con circunstancias. Y si estamos todo el tiempo hablando de esto, no vamos a poder hacer que lo importante, que es la palabra de Dios, que es Jesús, que es el centro, crezca en nuestras vidas y se cumpla el propósito de Dios. Él me hablaba del temor que le daba las circunstancias que
o que vivimos, ¿sí? Y me llama la atención porque me hablaba del temor que le daba esto con respecto a sus hijos. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Mis hijos serán enseñados en ti y se multiplicará tu paz en ellos. Muchas veces somos movilizados por lo que ocurre, pero si confesamos la palabra de Dios, no como locos, sino como quienes creen en aquel que ha cumplido sus promesas en nuestras vidas. Es así como tenemos que vivir, es así como podemos alcanzar lo mejor de Dios para nosotros. Leía otro pasaje, dice, ningún arma forjada contra mí prosperará, y toda lengua que se levante contra mí en juicio será condenada. Esta es nuestra verdad. Nosotros tenemos un Dios poderoso, un Dios que nos ama, un Dios que está atento a nuestras necesidades, que está dispuesto a estar con nosotros, estar con vos en tu casa, en este momento. Qué lindo es ahora poder saber si estás por primera vez escuchando este mensaje. Quiero decirte algo, vos hoy podés cambiar tu lenguaje, vos hoy podés proclamar la verdad de Dios para tu vida y podés experimentar una nueva vida, que Dios esté a tu lado. Y para eso es bueno que puedas hacer una oración junto conmigo, que puedas cerrar tus ojos donde estás si querés o no, y repetir esta oración donde le das tu corazón a Jesús. Repetí conmigo, Señor Jesús, te doy mi corazón, perdona mis pecados y quiero ser tu discípulo, te reconozco como Dios, como Salvador de mi vida. Amén y amén. Si hiciste esta oración, nosotros queremos poder contactarnos con vos. Si vos querés, no queremos invadirte, no queremos llenarte de mensajes, solo queremos conocerte y que nos conozcas. También quiero hacer una oración para aquellos que conocemos la palabra de Dios, pero hace tiempo que no la estás proclamando o no la estás poniendo en primer lugar en tu vida. Yo te invito a que hables de la palabra de Dios en tu casa. Yo te invito a que proclames, a que la escribas, que la pongas en el espejo de tu casa, que la pongas en la puerta de la heladera, que por todos lados la palabra de Dios sea real. Ahora es tu oportunidad de que las cosas cambien, porque lo que hace cambiar nuestras vidas para que se cumpla el propósito de Dios es su palabra. Oramos juntos. Señor Jesús, yo quiero conocer más tu palabra, pero no solamente quiero conocerla, quiero proclamarla. Y no solamente quiero conocerla y proclamarla, yo quiero vivirla, yo quiero experimentar tu poder en mi vida. Amén y amén. Bueno, que Dios te bendiga. Gracias a Dios pude enviar este mensaje hasta tu casa, hasta el lugar donde estás. Y me gustaría mucho que este mensaje no sea solamente algo que pudiste conocer, pasajes bíblicos o experiencias que pude contar, sino que de manera personal puedas experimentar a Dios en tu vida. Dios te bendiga.